comienza el 24 de julio de 1968. Constantemente había peleas en la Ciudadela entre chavos de los estudiantes de la vocacional 2 y la vocacional 5 con chavos de la preparatoria popular preparatoria particular Isaac Ochoterenco. Ese día, que era un miércoles, los chavos de la vocacional fueron a pelearse con los chavos de la prepa Ochoterenco. Ese día no pasó nada. Iban regresando los chavos de la vocacional y llegan los ganaderos y empiezan a golpear ahí a los chavos afuera, y no solamente se metieron a las escuelas, a la Boca 2 y a la 5, y golpearon a chavos que ni siquiera estaban ahí, que no habían ido al relajo. Por lo tanto, el día 26 de julio, había un grupo que se llamaba Federación, la FNT, que supuestamente representaba a los estudiantes de poli, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, encabeza una marcha, hace una marcha de protesta contra la entrada de la policía a los centros de estudio del Politécnico, de las Bocas. Van marchando por Avenida Juárez, y aquí pasan por el hemiciclo a Juárez, y en ese momento, fue el día del 26, había una manifestación de estudiantes de la UNAM conmemorando el asalto al cuartel Moncada, el 6 de julio. Los dos contingentes se juntan, y en ese momento tenían la intención de ir al Zócalo, hacer la protesta ahí, pero cuando van caminando ya los chavos del Politécnico de la UNAM, en la esquina de lo que era en ese tiempo la calzada San Juan de Letrán, hoy el eje central, y en la calle de Francisco y Madero hay un enfrentamiento, hay heridos y hay detenidos. A la semana siguiente, las preparatorias de la UNAM, que estaban en el centro, la 1, 2 y 3, la 2, se van a huelga. El día 30 de julio, el ejército, de un bazucazo, destruye la puerta de la preparatoria 3, que estaba en el colegio de San Ildefonso, de un cañonazo, de un bazucazo. Entonces, el día 31, en agosto, el rector, el ingeniero Javier Barros Sierra, pone a media asta la bandera nacional en rectoría, y convoca una marcha. Va a hacer una marcha con estudiantes de la UNAM, el Poli, las normales, y otras, Chapingo y otras cosas. El 4 de agosto, ¿sí?, se forma el Consejo Nacional de Huelga, ¿sí?, y hace el pliego petitorio de los 6 puntos. ¿Cuáles fueron? La desaparición de los ganaderos, la renuncia de los jefes de la policía, la indemnización de los muertos y heridos, la derogación de los artículos. ¿Se acuerdan que hace rato vimos los del artículo 145-55 bis, que fueron derogados, y la salida que hubieran no represión? Bueno, en este momento, ¿quiénes forman el CNH? Los estudiantes de la UNAM, del Poli, las normales, Chapingo, la Escuela de Antropología e Historia, y los del INBA, y, bueno, en general, la gran mayoría de las escuelas. Parecía que llegarían a un diálogo. Es más, ya Ordaz ya había aceptado el diálogo público, porque ya es un diálogo con las autoridades, ya había electo a la comisión. Pero un suceso cambia por completo todo. Topilejo. ¿Qué pasa en Topilejo? Bueno, hay un accidente de autobús ahí en Topilejo, en Tlalpan, hay muchos muertos, y la gente de Topilejo va a apoyar a los que reciben apoyo del CNH, y en una acción conjunta, los del CNH logran que, junto con la gente de Topilejo, pudieran que ganaron la demanda a la camionera. Y ahí los estudiantes, en su mayoría, eso sí, la gran mayoría de muertos, desaparecidos, heridos, fueron del Politécnico, la gran mayoría. La gran mayoría. Y entonces, ahí se dieron cuenta los chavos, y detrás de ese México bobo, había un México real, que había miseria, había problemas, y entonces le exigen al gobierno que atienda esos problemas. Empiezan a hacer brigadas comunitarias en Topilejo y algunas zonas aledañas, y el gobierno entró en pánico. ¿Qué hizo primero? Utilizó primero la prensa, porque en ese tiempo la prensa estaba controlada a través de televisión. Bueno, y empezó primero toma Ciudad Universitaria, 18 de septiembre, fue la toma de Ciudad Universitaria. Luego, el 23 de septiembre, la toma del casco de Santo Tomás, que fue el más violento, el episodio más violento, pues en Santo Tomás.
más, hasta que finalmente llega el 2 de octubre. ¿Sí? Alguien pregunta, ¿quién fue el responsable? Dicen que fue el ejército. ¿Y quién? ¿Quién manda al ejército? El presidente. El batallón Olimpia, que fue el que provocó, que hizo el acto de provocación, eran miembros del Estado Mayor Presidencial que eran mandados para proteger a los atletas porque eran los Juegos Olímpicos. Esa fue la historia. Las consecuencias fueron varias. Una, la educación mexicana se vino para abajo, o sea, ahí se acabó, y la edad a 18 años. Y algo que también se le conoce como el síndrome del 68, que ya los policías ya no golpean porque creen que puede pasar lo mismo. ¿Qué les parece?